Hola, continuamos con empoderamiento inmobiliario. Hoy hablaremos de inversiones patrimoniales. Recuerda que cuando yo te menciono inversiones patrimoniales, estoy hablando de rentas. Rentas tanto habitacionales como comerciales. Las habitacionales las dividimos en dos, vacacionales y rentas a largo plazo. Y las comerciales las dividimos de acuerdo al tipo de propiedad que yo rente, sean locales, sean bodegas o sean naves industriales. Vamos a ampliar cada una de ellas viendo las ventajas y los contra de este tipo de rentas. Es posible que te encuentres en el camino con que este tipo de inversiones también se llaman inversiones de flujo de efectivo. ¿Por qué razón? Porque vamos a recuperar el dinero que invertimos, es decir, nos va a dar un flujo de efectivo constante. Generalmente las rentas son rentas de tipo mensual, así que tú vas a incrementar tus finanzas mensualmente para al final recuperar tu inversión. Vamos a continuar hablando un poco sobre los factores que debemos tener en cuenta a la hora de invertir, ya sea para que vayas a asesorar a algún cliente o seas agente inmobiliario y tengas clientes inversionistas o cuando tú te decidas a invertir. Recuerda que cuando empiezas en el mundo inmobiliario vamos a ir escalando posiciones y esta de renta es, digamos que como la segunda etapa en la cual tú adquieres propiedades para rentar. Voy a tener en cuenta y te voy a mencionar tres factores que son supremamente importantes a la hora de tomar una decisión en invertir. Los factores son los siguientes. Número 1, ubicación. Número 2, proyección en el mercado. Y número 3, una de la cual te he estado hablando todo el tiempo desde que empezamos nuestro curso de empoderamiento inmobiliario, es el ROI. ROI, por las siglas en inglés, retorno de inversión, Return on Investment. Aquí vamos a empezar a aclarar cada una de ellas. Es bien importante que si tú te vas a dedicar a rentas que tengan que ver con vacacional, pues la ubicación es vital, porque no podemos llegar a ubicar una propiedad vacacional en un lugar que sea lejos de los sitios turísticos de la ciudad, que las personas tengan que tener siempre auto. Así que tú tienes que ver todos estos factores al elegir una ubicación. Si es vacacional, pues debe estar generalmente cerca a la playa o cerca a la montaña o cerca a los sitios turísticos de la ciudad o del lugar donde tú vayas a invertir, porque eso te garantiza que las personas vayan a querer rentar tu propiedad. Por el contrario, si vas a rentar una bodega, naves industriales, te vas a dedicar a las rentas comerciales, pues debes buscar lugares o bodegas o propiedades que estén ubicadas en zona comercial, que no vayas a molestar a los vecinos, todo este tipo de características, porque no sabemos si la vas a rentar a una carpintería, a alguien que trabaje cosas industriales y que haya ruidos, así que tienes que tener esto muy en cuenta. Y por último, la renta para largo plazo, pues puedes darte cuenta que sea en un lugar que sea agradable, que un lugar que tenga acceso a supermercados, que tenga acceso a escuelas, a centros culturales. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver las personas que van a rentar a largo plazo. Así que el primer factor importante a la hora de rentar es la ubicación, porque eso te va a determinar el retorno de inversión y te va a determinar la plusvalía de tu propiedad. Más adelante vamos a hablar sobre plusvalía. Perfecto. Punto número 1, ubicación. Palomita. Ya sabes que es importante entonces la ubicación, de acuerdo cuando ya hayas decidido a qué tipo de rentas vas a trabajar, en qué población objetivo vas a trabajar. Vamos a continuar al segundo factor, proyección del mercado. Esta está relacionada directamente con la oferta y la demanda. Así que lo que tienes que ver es que la propiedad que vayas a tomar para rentar, qué tanta oferta tiene en el mercado, qué tanta demanda hay en el mercado respecto a eso. Eso tiene que ver directamente con números.
con números. Tienes que sentarte, hacer todos los números, ver todas las proyecciones de la zona, analizar, hacer estudios de mercado, para que veas realmente que la propiedad que vas a tomar para rentar, ya sea habitacional a largo plazo, habitacional vacacional o comercial, realmente sea la que tú quieres y realmente sí valga la pena la inversión que vas a realizar, ¿ok? Así que proyección del mercado, palomita. Y por último, llegamos a la que yo considero realmente la más importante de todas. Es el ROI, retorno de inversión. Realmente quiero decirte que hace poco, en uno de los desarrollos que estamos administrando y que estamos manejando, tuve un cliente muy especial que realmente para mí es la demostración de un real inversionista. Este cliente, te cuento que ni siquiera conoció el desarrollo. Realmente no le interesa conocer. Cuando hablé con él y lo contacté, me contactó y al hablar con él le digo, lo normal es venga, conoce el desarrollo y ve cuáles son los retornos de inversión. Todo. Dice, no, Yolanda, a mí no me interesa conocer. Tú dime qué retorno de inversión voy a tener. Anual, cuánto me vale la propiedad y con eso yo hago mis números y te digo si sí o si no. Realmente sí. Compró 2 de los condominios que estamos manejando sin conocerlos, solamente con números. Así que si tú te vuelves un experto en retornos de inversión, realmente, ya sea para ti o para asesorar a clientes inversionistas, vas a lograr clientes como este señor que ya se volvió cliente mío y siempre me dice, por favor, avísame cuando tengas propiedades en las cuales yo pueda tener un buen retorno de inversión. Si no recuerdas qué es el retorno de inversión, te lo voy a recordar en unos momentitos. Así que trae papel, trae lápiz y vamos, calculadora, y trae porque vamos a hacer números para que aprendas nuevamente un repaso de cómo calcular el retorno de inversión. Listo, vamos a hablar del ROI. Return on Investment. Retorno de inversión. Es un porcentaje anual que te permite saber si realmente estás recuperando tu inversión en tanto tiempo, si te conviene, si no te conviene. Tienes que sentarte y hacer tus números. Realmente cuando vas a invertir en rentas, lo más importante es que tus números sean los que estás buscando, ¿sale? Entonces vamos a entender la fórmula del ROI. Entonces, ROI se hace con total de rentas recibidas en un año menos gastos de mantenimiento. ¿Por qué menos gastos de mantenimiento? Porque todas las propiedades tienen deterioro en ciertos periodos, así que tú debes contemplar que debes estarlas arreglando. Por ejemplo, si tienes una propiedad para renta vacacional, el hecho de que tú mantengas tu propiedad al 100% impecable, que le funcione todo, y todo me refiero al agua, la luz, el boiler, los aires acondicionados, todo debe funcionarle al 100%. Y para ello requieres invertir y tener gastos de mantenimiento. Si es una inversión de una renta a largo plazo, también necesita hacerles mantenimiento cierto periodo. ¿Por qué? Para que el inquilino, el arrendatario, se sienta a gusto y quiera continuar en tu casa, pues quiera continuar en tu casa, de eso depende. Y por último, las bodegas, locales comerciales y naves industriales tal vez son las que menos mantenimiento en algún momento requieren, pero sí existe un valor tal vez menor de gastos de mantenimiento. Entonces, total de rentas al año menos gastos del mantenimiento dividido entre el total de inversión por 100, porque es un porcentaje, el ROI nos va a dar el total de retorno de inversión. Así que te voy a decir un ejemplo más o menos pequeño. Tengo una casa que la rento en 20,000 pesos mensuales. Entonces la renta es 20,000 pesos mensuales.
¿ok? Esa casa yo le invertí en efectivo 2 millones de pesos. 2 millones de pesos y la renté, la logré rentar muy bien en 20,000 pesos mensuales. Así que voy a hacer 20,000 por 12, me da el total de rentas del año, que son 240,000 pesos en el año. Y los gastos de mantenimiento, digamos que gastamos en el año 10,000 pesos en los mantenimientos, para que seamos austeros. Menos 10,000 sobre los 2 millones. Por 100. Me apoyan con sus calculadoras. Esto nos da 230,000 dividido 2 millones. Nos da 0.11 aproximadamente. Y multiplicado por 100 nos da que tenemos un retorno de inversión del 11.5%. ¡Wow! Un súper retorno de inversión anual. Y aquí puedes evaluar si esto te está sirviendo o no te está sirviendo. Entonces tú dices, ay, pero ¿eso qué quiere decir, Yolanda? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar realmente mi inversión de 2 millones? Que es algo que le interesa también al inversionista. Así que para que tú sepas en cuánto tiempo, lo que haces es, tomas los 2 millones y lo divides entre 230,000, que es lo que realmente estás recibiendo en un año. Dividido 230,000 nos da que voy a recuperar nuestra inversión exactamente en 8.6 años. Así que tu inversión de 2 millones de pesos la vas a recuperar en 8 años, 8.5. Tú eres el único que sabe, de acuerdo a tus números y a tus finanzas, si este retorno de inversión te funciona o no te funciona. Realmente te digo que es un retorno de inversión rentable. Puede incrementarse, sin embargo puede incrementarse y puede aumentar el retorno de inversión. En promedio, un retorno de inversión bueno está entre 0.9 y 1.2% mensual. Ese es el retorno de inversión ideal. Así que ya te hice un repaso general de retorno de inversión. Recuérdalo, es vital el retorno de inversión a la hora de hablar de inversiones patrimoniales o rentas. Perfecto. Es importante que veamos cuáles son las ventajas de los diferentes tipos de rentas que te he ido mencionando. Tal vez las ventajas y los contras, los pros y los contras. Vamos a empezar con las rentas a largo plazo. Entonces te voy a mencionar ventajas de tener una propiedad para rentarla a largo plazo. A largo plazo me refiero a periodos superiores a los 6 meses. Rentas de largo plazo. Listo. Una de las primeras ventajas que tienes es que vas a recibir ingresos adicionales. Tienes un ingreso adicional en tus finanzas. Así que periódicamente, mensualmente, vas a recibir una cantidad fija que te va a permitir pues manejar tus presupuestos y manejar tus finanzas. Para ello es importante que mantengas tu propiedad activa y lista para estar en el mercado, que siempre esté ocupada, y así garantizas un ingreso adicional en tus finanzas fijo, que es realmente a lo que debes apuntarle cuando estás haciendo rentas a largo plazo. En segundo lugar, una ventaja es que no necesitas ser experto en bienes raíces. No necesitas ser experto en bienes raíces. Muchas veces tenemos temores y decimos, ay, no, es muy complicado. La verdad, no. Lo único que necesitas es tener tus números claros.
saber cuánto vas a invertir, cuánto quieres ganar y en cuánto tiempo quieres recuperarlo, que te funcione para tus finanzas, es decir, solo hacer números. Eso es básicamente lo que necesitas para empezar a entrar en el tema de rentas a largo plazo. En tercer lugar, la ventaja que puedes tener es que al adquirir una propiedad puedes tener plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el incremento en el valor de la propiedad en determinado tiempo. A medida que pasa el tiempo es una inversión segura porque tú compras una propiedad y si tuviste en cuenta todos los factores anteriores que te mencioné, muy seguramente en poco tiempo vas a tener un incremento en el valor de esa propiedad y eso ya es ganancia para tus finanzas, es ganancia, tus activos suben de valor. Cuarto, a largo plazo estás incrementando tus finanzas, tu presupuesto, tus activos y no solo para ti, se pueden convertir en una herencia. Herencia para tu familia. Incrementas tu patrimonio. Básicamente, estas son 5 ventajas que tienes cuando adquieres una propiedad para rentarla a largo plazo. Y si logras que un inquilino, un arrendatario esté durante mucho tiempo porque logras encontrar al ideal, la verdad se te va a volver en un fácil manejo de ingresos. Adicionalmente a esto, ¿qué contra puede tener? Tal vez la única contra que hay es que es una propiedad que tú no vas a poder utilizar para ti, porque no puedes ir a interrumpir al arrendatario, no puedes decir al arrendatario que se salga, pues generalmente se maneja un contrato de arrendamiento con cláusulas que es vital que tú las cumplas una a una. De eso depende el éxito de tu renta a largo plazo. Así que la única contra es que tú no utilizas la propiedad cuando tú quieras, pues. Cuando tú quieras. Es el único contra que hay a largo plazo. Cuando tú quieras. Así que aquí está todo lo que tiene que ver con rentas a largo plazo, ya sea para que tú te decidas a invertir y entres ya en este momento, si estás listo del mundo de los bienes raíces, o para que asesores o apoyes a clientes que estés manejando y que sean inversionistas. Seguimos con los pro y los contra de rentas vacacionales. Entonces ahora hablemos de vacacionales. Los pro de las rentas vacacionales, básicamente vas a tener una plusvalía muchísimo más alta. ¿Por qué? Porque si tienes muchísimo cuidado al elegir la propiedad que vas a manejar en rentas vacacionales, pues puedes tener propiedades en lugares súper codiciados, cerca a la playa, cerca a un lugar de montaña con una plusvalía muy alta porque la gente la busca mucho, porque va a ser un lugar que tiene muchísima expansión. Así que eso puede hacerte que haya una plusvalía mayor cuando eliges propiedades para rentas vacacionales. En segundo lugar, vas a tener una propiedad con doble uso. ¿A qué me refiero con eso? Doble uso quiere decir que la puedes utilizar tú cuando tengas un día malo y quieras irte y no está ocupada, o con tu familia, o para tus amigos, o para papá y mamá quieren irse de vacaciones a esa casa, pues tú se las puedes prestar o incluso rentárselas también a ellos. Y en segundo lugar, pues la puedes rentar a terceros, que es el objetivo mayor, pero tienes doble uso. Esta casa, al contrario de la casa de largo plazo, tú la puedes realmente solo rentar en algunos periodos que para ti sean pues lo que tú quieras, como tú quieras manejarla, así que puedes dejarla en algunas épocas del año lista para que tú la utilices. Esa es otra de las ventajas de rentas vacacionales. En tercer lugar tenemos el ROI.
Como te lo dije, lo vas a escuchar todo el tiempo cuando hables de rentas. Retorno de inversión, pues en rentas vacacionales el retorno de inversión llega a ser 3 o 4 veces mayor. Incluso si tú estás en una zona donde puedas rentar a extranjeros, pues tu retorno de inversión va incluso a estar en dólares, porque vas a recibir dinero de extranjeros. Así que es genial cuando logras hacer rentas vacacionales. Estos son principalmente los pros de propiedades para renta vacacional. Ahora te voy a decir los contras. Aquí, al contrario que en largo plazo, tenemos varios contras. El uno, inicialmente, debes contar con el dinero para invertir en una propiedad de estas, que generalmente es de un valor un poco más alto de las propiedades normales. Entonces, dinero suficiente para la inversión. Para la inversión. Otra cosa que es un poco compleja es que tienes que invertir en cosas adicionales. Por ejemplo, tienes que invertir en publicidad, porque si tienes una casa preciosa, hermosa, a la orilla de la playa, pero no le haces publicidad, pues lo siento, nunca la vas a rentar. La gente tiene que conocerla y eso solo lo haces a través de publicidad. Debes registrarla, pues ahora está súper de moda registrar todo a través de herramientas y plataformas digitales, así que tienes que registrarla en las plataformas o no vas a tener éxito, lo siento. Así que las plataformas generalmente que se manejan, o las más conocidas, porque hay miles, vas a encontrar miles, pero las más conocidas están Airbnb, VRBO y Booking, no estoy segura si la escribo así o no. Booking.com. Así que esas son las plataformas, así que tienes que invertir. Tienes que invertir en los mantenimientos. Es vital los mantenimientos. Te voy a decir por qué. Porque resulta que en estas plataformas te califican en tu propiedad. Entonces, quienes renten tu propiedad van a estar calificando desde cómo está la limpieza hasta cómo tú le dejaste o no le dejaste unas entradas, unos pasabocas cuando la persona llegó a hacer su check-in. Así que es importante todos los detalles y todos los mantenimientos, que esté impecable, impecable tu casa siempre que vaya a llegar un nuevo inquilino. Así que si te das cuenta, pues se van a ir muchísimas más gastos, sin embargo, pues vas a tener mayores retornos. Por último, la contra, que en mi concepto y opinión personal tal vez es la más importante, es que generalmente tú no vives en el mismo lugar donde compraste la casa vacacional. O si vives en el mismo lugar, pues qué bueno que vivas en un lugar donde las personas van de vacaciones. Pero si no es así, tú debes contratar a un experto en administración de propiedades vacacionales. ¿Por qué? Porque son muchas las actividades que se realizan. Tienes que hacer check-in, check-out, limpieza de la propiedad, mantenimiento de la propiedad. Y pues si tú vas creciendo, estoy segurísima que no vas a tener una sola propiedad para rentar. Vas a terminar con 3, 4, 5, 10 propiedades para rentar vacacionalmente, tener un éxito genial y tener los ingresos que debes tener en este modelo de rentas. Así que lo ideal es que contrates a un experto en administración de propiedades vacacionales. Por último, vamos a hablar sobre las ventajas que tiene cuando quieres rentar locales comerciales, bodegas y naves industriales. Entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con rentas comerciales. En todas puedes rentar con o sin acabados, entonces eso te va a disminuir los costos de construcción. Con o sin acabados. Sin acabados. Esto me disminuye los costos de construcción.
En segundo lugar, las rentas las vas a hacer por metro cuadrado. Entonces, el valor va a ser por metro cuadrado, lo que me puede dar un mayor valor de ingreso en la renta. Cuando son naves industriales, como son superficies tan grandes, muchas veces el metro cuadrado es de valor inferior, pero aquí es una gran superficie y entonces vamos a decir que vas a tener una gran renta porque son muchos metros cuadrados. Entonces se va a incrementar el valor a lo largo. Bueno, muchos metros cuadrados en naves industriales. ¿Qué ventaja tienes también al rentar locales comerciales, naves industriales o bodegas? Que generalmente las rentas no son a un año. Generalmente tú le vas a rentar a empresas. Rentas a empresas ya consolidadas y al rentar a una empresa casi que te garantiza rentas de 3, 4, 5 años y más. Si das con una empresa muy sólida, vas a rentar por muchísimos años, así que te va a dar una mayor solidez en el manejo de tu renta fija. Incluso muchas veces algunas empresas acostumbran pagar por adelantado, entonces te pagan 1 o 2 años o te pagan el año por adelantado, así que va a ser un manejo diferente el hecho de que tus finanzas crezcan a partir de rentas con locales comerciales. De pronto, ¿cuál sería lo único que de pronto no podría funcionarte? Te obliga a que este tipo de rentas las manejes con facturación. Es una exigencia porque estás rentando a una empresa. Este tal vez podría ser el único factor que no esté a tu favor, dependiendo cómo tú manejes tus finanzas, pero puedes empezar a facturar. Así que estas son todas las ventajas y las desventajas que tienes cuando rentas locales comerciales. Listo, vamos a cerrar con algunas conclusiones y tips generales que debes tener en cuenta para las rentas. Conclusiones. Uno, elige correctamente el tipo de renta que quieres manejar. Elige la propiedad. Recuerda, para elegir la propiedad debes tener en cuenta ubicación, proyección del mercado y, sí, ya sé que ya me estás diciendo, ROI. Exactamente, ROI es lo que tienes que tener en cuenta para elegir la propiedad. En segundo lugar, ten en cuenta que puedes tener un ROI entre el 8, manejémoslo un poquitico más bajo, 8 y 12%. Evalúa cuál es el que más te favorece a ti. Y por último, lo más importante, conéctate contigo y date cuenta realmente si estás listo para ser tú quien invierta en rentas, o todo esto te va a funcionar para que asesores a tus clientes y te vuelvas un experto en adquirir propiedades para rentar. Muchas gracias y nos vemos